Zacarías Palacios Cosio, cantante y ministro de música de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, fue bautizado el 25 de diciembre de 1975 por el pastor Adrián Arangure en el río Arauca, frontera con Venezuela, iniciando así su ministerio musical bajo la administración del pastor Pacífico Garcés. Zacarías Palacios hizo parte del primer grupo de músicos y cantantes al que la organización le otorgó una licencia para pertenecer formalmente al cuerpo ministerial. Durante 45 años ha grabado 9 volúmenes, siendo el número 2, El amor es un don, uno de los más representativos de toda su carrera. El intérprete de canciones como Ser un hijo de Dios, Padre Santo y Escapa por tu vida hoy, está casado con la hermana Nancy Elvira Hernández desde el 30 de noviembre de 1996 y fruto de esta unión nacieron sus hijos Dana Marcel y Néstor Felipe Palacios Hernández. Bienvenidos de vuelta aquí a la entrevista en Gustavo y Yarleni en este nuevo año 2021, donde vamos a continuar llevándole a ustedes contenido que edifique nuestras vidas. En la entrevista hemos invitado a diferentes pastores, músicos, mujeres que han servido a Dios, que han entregado su vida a Él. Y este año vamos a comenzar con la música. Mientras tanto, les invito a que se suscriban ahí abajito en nuestro canal. Es gratis en Gustavo y Yarleni y además que activen la campanita para que cada vez que tengamos contenido, que lo subamos a nuestra red, usted pueda conocerlo. No siendo más, le voy a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es el hermano Zacarías Palacios. Hermano Zacarías, bienvenido a esta entrevista. Muchísimas gracias, hermana Yarleni. Dios te bendiga y gracias por la invitación. Bueno, quiero contarle que estamos muy contentos de poderlo tener acá. Él es uno de los ministros de música y alabanza, como les decía hace un momento, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con más de 40 años en esta carrera ministerial. Quiero comenzar a preguntarle un poquitico de la historia. Vámonos a la niñez de Zacarías Palacios. ¿Cómo era cuando era un niño? Era pequeñito, más clarito del pigmento, más clarito. Me he ido ennegreando un poquito más a través de los años. Y pues era muy divertido. Yo me crié en un ambiente muy divertido, muy sano, porque vivíamos en el campo, en la selva chocuana, lejos de cualquier influencia tecnológica, qué sé yo. Era una vida étnica, muy étnica realmente. Nuestra vida fue de una etnia, como racialmente lo soy, pero allá se viviera realmente una etnia, porque estábamos en el campo y solamente teníamos contacto entre los vecinos, los niños del vecindario, de una casa a la otra, por lo regular era lejos. Pero habían momentos en que se daba para que nos encontráramos los niños, y en tiempos de verano era a la orilla de un río muy grande. En tiempos de verano salían las playas del río y el deporte de nosotros era correr en esas playas, jugar y nadar. Desde muy pequeño, a los 4 años de edad ya yo cruzaba el río Quito. Dios mío. Sí, era divertido. Eso fue mi niñez, bastante sana y bastante descomplicada y muy natural. Siendo un niño en esa época y en medio de las circunstancias donde vivía, como nos está contando en el campo, ¿con qué soñaba cuando fuera grande? ¿Qué quería hacer Zacarías Palacios? Pues hasta cierta edad no tenías sueños, porque como estábamos lejos de la, vamos a decirlo así, con todo el respeto, de la civilización, pues no habían influencias y no habían, es decir, estereotipos en lo que uno podría de pronto aspirar a llegar a ser como tal. Entonces nos concentramos entre nosotros ahí
y realmente los sueños eran muy, muy mínimos. No recuerdo en la edad de mi niñez haber soñado con algo así, un ideal, no. Cuando el Señor Jesús llega a su vida, estaba también en el campo, llegan y le hablan del Evangelio, usted se convierte al Señor por allá en el año 75. ¿Qué pasaba en la vida de Zacarías Palacios en ese momento? Porque hemos oído que fue la primera vez que fue a un servicio que se entregó al Señor, que lo enamoró. ¿Qué pasaba en esa vida de Zacarías en ese momento? Correcto, en el año 75, a esa edad ya yo era un joven, tenía 21 años, 22 años ya casi, y en ese momento sí ya yo soñaba. Habían sueños en mi vida, habían muy lejos, casi como, eran como utopías, los sueños que llegaban a mi vida, porque eran lejos de alcanzar, muy difíciles de alcanzar, y en ese tiempo ya sí yo soñaba o admiraba más bien a los músicos. La influencia más fuerte que había en mi vida era la de la música. Habían artistas en ese momento que se destacaban en la radio. Tenía un radio y todo el tiempo era escuchando música y eso sí me gustaba. Y yo admiraba mucho cuando en la escasa televisión que ya había en los años 70, era muy escaso ver televisión, pero sí ya había lugares donde uno podía ver un televisor allá y se paraba uno en la ventana a mirar, porque en mi casa no había, pero en algunos negocios, en algunos establecimientos ya se veía televisión, y ver cantar artistas como Sandro, como Julio Iglesias y algunas mujeres muy destacadas en la música, eso sí me llamaba la atención. Y yo decía, ¿cómo será de lindo eso? De viajar por el mundo cantando, y eso era lo que yo más admiraba en el año 70, en los años 70, cuando en octubre del 75 me hicieron una invitación estando en el campo trabajando en un cultivo en la hermana República de Venezuela, y me hicieron una invitación a un culto, y me dijeron que iba a cantar un pastor. Vaya para que escuche la palabra y vea cantar a un pastor que va a cantar con la guitarra. Y ese gancho fue el que me hizo ir. Y justamente esa noche, el hermano Pacífico Garcés, un pastor muy idóneo, muy elocuente, él cantó con su guitarra, amenizó los coros y cantó un himno especial que se decía en ese entonces, y a través de ese himno fue que Dios trató conmigo, porque yo quedé, mejor dicho, dispuesto cuando él cantó esa canción, escogido fui de Dios en el amado. Es decir, que fue a través de la música que el Señor lo atrajo a su camino. Sí, hermana. Sí, hermana, a través de la música. Los coros que se cantaron en el culto era una casita de campo de paredes de barro muy pequeña, porque vivía una anciana sola. Y ahí nos metimos todos, éramos como unas 12 o 16 personas aproximadamente. Las visitas, los inconversos éramos muy poquitos, éramos como unos 5, el resto eran cristianos. Y los coros que cantaban en ese tiempo eran coros muy sencillos. Yo comencé a ponerle cuidado a las letras, y la canción que dio con el punto fue ese himno especial que cantó el hermano Pacífico Garcés, escogido fui de Dios en el amado. Y ahí fue donde yo dije, ¿cómo hace uno para saber que uno es escogido de Dios? Eso debe ser muy bueno. Yo quiero ser escogido de Dios. Y esa letra de esa canción, y él decía, escogido, escondido en Cristo estoy, nadie me apartará. Y esas palabras llegaron a mi vida, y cuando hicieron la invitación, dijeron que alzando la mano se daba a conocer la decisión,
y yo alcé la mano y ahí fue donde me entregué al Señor un 10 de octubre del año 75. Se entrega al Señor y empieza para Zacarías ese ministerio musical. ¿Cuándo hace la primera canción? Que yo sé que es Escapa por tu vida hoy. ¿Cuándo la hace y por qué? Bueno, el ambiente en que estábamos era un ambiente de vereda, de campo. En ese tiempo no habían celulares, no había televisión, no había ni siquiera luz eléctrica en ese lugar. Y entonces los hermanos encargados de la obra en ese lugar nos programaban a los simpatizantes, a los recién convertidos, a dedicar mucho tiempo en la oración, en el ayuno, en el estudio de la palabra. En ese contorno se disputaban las almas otras organizaciones. Estaban los adventistas, estaban otras denominaciones. Entonces, era muy categórico instruir bien a los creyentes con la doctrina. Y entonces siempre se sacaba días, los sábados, todo completo para ayunar y leer la Biblia y repasar los puntos doctrinales. Y fue en ese ambiente donde Dios me dio la oportunidad de entender muy a cabalidad las doctrinas fundamentales, como lo son el bautismo en el nombre, el bautismo en el Espíritu Santo, la venida del Señor, el tema de la oración, el tema, bueno, esas doctrinas fundamentales. Y por eso cuando en ese ambiente de estudio de la palabra del Señor, hubo pues como esa entrega o esa búsqueda de analizar muy a cabalidad el tema de la doctrina, el tema de la venida del Señor, el tema del bautismo, todo eso. Entonces, eso me dio para componer canciones que son evangelísticas. Cristo viene pronto por segunda vez. Esa fue una de las primeras canciones que escribí, todavía sin ser bautizado, porque transcurrió octubre, noviembre, y el 25 de diciembre que se convocó a bautizar a los que nos habíamos convertido en esos meses. El 25 de diciembre que nos bautizaron, ya comencé a cantar canciones que había compuesto en ese lapso de tiempo. Y ya tenía Escapa por tu vida hoy, a mi casa llegaron un día, sabes tú quién es el que te ama. Ya había escrito algunas 3 o 4 canciones que hasta el día de hoy, por la gracia del Señor, suenan mucho en la iglesia y tienen una estructura doctrinal y bíblica bastante aceptable. Quiero decirle que yo me las sé todas. Gracias. Hermano Zacarías, cuando usted inicia ese ministerio musical, ¿con qué dificultades se encontró? ¿Qué era lo más difícil? Porque el Señor le había dado la facultad de poder componer, pero para producir, para ya llegar a otras personas, no había la facilidad que tenemos ahora con las redes sociales, con los medios digitales. ¿Qué era lo más difícil para Zacarías Palacios en ese momento? Pues fíjate que no experimenté ninguna dificultad. Por el contrario, se me abrió fue puerta, porque yo llegué a la iglesia hace 45 años, cumplí ahorita en diciembre de bautizado, y en ese tiempo los músicos eran escasos. Los únicos músicos posesionados en la iglesia realmente eran los Clarines del Rey. Y a ellos los escuchaban, la gente era que los invitaban a un evento, a una campaña, y ellos se demoraban en ir a dar la vuelta porque era el único grupo que había. Entonces, tener músicos en la iglesia era muy, muy escaso. Y yo llegué con un talento que no significaba realmente algo interesante en ese momento, sino que se usaba como algo, como lo que había. En ese momento se echaba mano de lo que había.
el que tocaba una guacharaca, ese era un músico espectacular y ese tenía su espacio en el culto. El que tocaba una guitarra, eso era, y era un hermano consagrado, ese tenía un espacio en el culto. Y pues no experimenté ninguna dificultad, al contrario, fue uno de los privilegiados que se fue dando pues como abriendo el camino, Dios fue abriendo camino, como dice la canción, sin darnos cuenta, hasta que llegó el momento en que ya comencé a conectarme con más hermanos que tenían esa cualidad, y fuimos organizando grupos de tríos, de grupos. En ese tiempo se daba mucho el tema de la guitarra. Entonces fuimos organizando dúos de guitarra, tríos de guitarra, y ya salíamos, eran las campañas, a cantar en los eventos, en los retiros, en las campañas. Entonces ya se fue dando eso, pero ya en el año, ya después, como a los 4 o 5 años de estar en la iglesia, se fue haciendo ya como algo muy, que se notaba pues, que había un hermano que llamaba Zacarías que cantaba, y así se fueron dando las cosas, pero nunca fue como algo que yo me lo propuse, no. Porque aunque cuando yo me entregué al Señor, ya yo te dije que yo admiraba mucho a los músicos seculares, cuando llegué a la iglesia a mí se me acabó eso. Yo me entregué y como en ese tiempo se hacía mucho énfasis en dejar todas esas cosas porque eran del mundo y todo, yo dejé eso y me despreocupé. Y acá fui surgiendo sin ser algo ya premeditado, sino que fue algo muy normal, muy natural, que se fue dando hasta que llegó el punto en que ya empezaron las cosas a ser un poquito más como comprometedoras, y ya contaban conmigo para los eventos, y ya ensayábamos con los hermanos para ir al retiro o al ayuno, a la campaña. Y entonces se fueron dando las cosas hasta que más adelante, que yo sé que me vas a preguntar, entonces ya las cosas fueron tomando un poquito más formal. Durante esos 40 años de vida ministerial, ¿recuerda algún momento en el que el Señor lo haya usado mucho, un espacio que usted haya compartido con la iglesia, con las personas, cantando, al que usted quisiera devolverse por un momento? Bueno, son como dicen por ahí, sentimientos encontrados, ¿no? Uh-huh. Hay cosas que vienen a mi recuerdo, épocas que viví en la presencia de Dios que marcaron de alguna manera mi vida, y uno quisiera volverlas a experimentar, pero no como para sentirme mejor que ahora, no, sino como para volver a tener cierto reencuentro con personas, con situaciones que fueron muy agradables en la presencia de Dios. Porque si hablamos si vamos a hablar de tiempos mejores, para mí, realmente, honestamente, en este tiempo por el que estoy pasando, es el mejor tiempo de mi vida, tanto espiritualmente como en todo el sentido. Bueno, físicamente ya hay dolencias por la edad, por los años, pero yo me siento muy contento que Dios me haya traído hasta aquí. Tener lo que tengo, la familia que tengo, los amigos que tengo son extraordinarios. El estatus, vamos a decirlo así, con todo el respeto y con los pies en la tierra, el estatus que Dios me ha dado en nuestra iglesia y todas esas cosas, nada que de lo que pasó atrás lo superaría. Estamos en el mejor momento, pero sí hay cosas que recordar muy buenas que uno quisiera volverlas a ver, volver a ver las personas, el sitio, el momento. Sí, cosas que realmente nos traen muy gratos recuerdos. Gracias. Hablemos de una de esas. ¿Cuál de esos recuerdos quisiera en este momento contarle a nuestros hermanos, a nuestros amigos que nos están viendo aquí a través de la entrevista? Bueno, he tenido como unas etapas.
La primera muy bonita etapa que viví fue allá en mis inicios, en la frontera con Venezuela, donde la iglesia venezolana y la colombiana trabajaban mancomunadamente en la frontera del Arauca, entre el estado Apure de Venezuela y el Arauca en Colombia. Y fue un tiempo de fraternidad entre iglesias, entre hermanos que vivimos en ese momento, en la que nosotros éramos para arriba y para abajo por ese río predicando y llevando el evangelio y cantando, comiendo pescado, haciendo asado por las fincas, visitando, y fueron muchas las personas que se entregaron, y eso en mis inicios para un principiante, y ver cómo las personas se entregaban al Señor, se recibía el Espíritu Santo, habían sanidades. Eso fue algo que marcó y vimos pues la mano de Dios. Pasó esa etapa y ya llegué a la ciudad de Bucaramanga en el año 79, 2 años después. Yo nunca había vivido en la ciudad. Yo fui campesino todo el tiempo. Por alguna circunstancia, el pastor que me administraba lo trasladaron para Santander desde Arauca, y había ya ese camino, ese hilo conductor con la música, porque él era uno de los músicos de ese tiempo. Mi pastor era un buen músico, componíamos las canciones, cantábamos, y entonces lo trasladaron para cerca de Bucaramanga, a un municipio. Y yo no pude aguantar quedarme solo en Arauca. Ya había un vínculo de amistad y de trabajo prácticamente, porque yo le ayudaba a él en la obra, predicando y con la música. Y entonces terminé viniéndome también para Santander, para Bucaramanga. Pero sucedió algo, pues, de esas cosas que suceden. Él tuvo un fracaso en su vida ministerial, y ya no pudo seguir. Y entonces yo en ese momento, el que me adoptó fue el hermano Pater en Bucaramanga. Entonces ya yo dejé de estar con él y seguí con el hermano Pater. Y quedarme con el hermano Pater me abrió otro espacio, otra era, que yo terminé yendo a Barranquilla a una convención. Las convenciones nacionales se hacían en Barranquilla y en Cali, un año acá y un año allá, un año acá y un año allá. Y en ese tiempo fui con ellos son barranquilleros, la hermana Marta y el hermano Pater me invitaron a la convención a Barranquilla. Yo vivía con ellos en su casa. Yo le ayudaba con la música y le asistía a los niños, le llevaba a los niños al colegio, los traía. Y fuimos a Barranquilla a la convención, y me permitieron cantar en la convención. O sea, fuimos un grupo de acá de la Iglesia Central de Bucaramanga, nos hicimos un grupo ahí. No sé si has oído hablar de Jairo Silva. Sí. Jairo Silva, otros hermanos de ahí de Bucaramanga, formamos un grupito y ensayamos unas canciones para cantarlas en la convención en Barranquilla. ¿Era la primera vez que cantaba en convención? Sí, la primera vez que iba a una convención, y la primera vez que conocía otra ciudad como Bucaramanga. Que yo había venido del campo de Arauca, ya llegué a Bucaramanga, pero no conocía mucho las ciudades. Había pasado por Medellín, porque yo soy de Chocó, pero había pasado, pero no había estado nunca viviendo en una ciudad. Y en Barranquilla, el grupo que cantó desde Bucaramanga, yo era una de las voces principales. Y eso fue una bendición en la convención. Y todo el mundo comenzó a preguntar que quién era ese negrito, que de dónde venía, que tal. Resulta que me salió trabajo en Barranquilla y me salí quedando en Barranquilla, y eso fue una época muy bonita para mi vida, porque allá Dios me dio muchas cosas de las que yo te estaba diciendo que quisiera volver a recordar. Fue una era muy bonita la de Barranquilla, 13 años en Barranquilla, con los hermanos Fontalvo, de la música también. Yo vi nacer a David como un profesional de la música, David Fontalvo, y los hermanos de él,
y otros músicos de Barranquilla. En ese momento en Barranquilla era la cuna de la música. Los coros siempre los enseñaban era en Barranquilla. De ahí salían los coros de la Convención de Barranquilla, salían los coros para toda Colombia. Entonces yo experimenté ese momento de la iglesia que evolucionaba la música y yo estaba en Barranquilla. Y eso me conectó con la música y con la forma de componer y para quién se compone y cuál es la estructura de la música en la iglesia. Entonces yo estoy muy, por la gracia del Señor, desde los inicios de la iglesia, en la música he estado como en ese ambiente donde se le enseña a uno para quién es la música y cómo debe hacerse y todas esas cosas. Y ahí esa fue otra etapa. De Barranquilla pasé a Valledupar en el año 91. Y en Valledupar fue una etapa extraordinaria con el hermano Plutarco Torres en la central de Valledupar. Eso fue otra etapa extraordinaria. Ahí Dios me dio muchas canciones, le servía al Señor por los barrios, teníamos cultos a cargo en los barrios. Y de Valledupar vine a grabar mi primer volumen a la ciudad de Bucaramanga y me volví a quedar en Bucaramanga. Y entonces tuve otra etapa en Bucaramanga hasta que ya en el año, eso fue en el 93. Y en el 2001, me vine a vivir a Sogamoso, Boyacá, donde estamos hace 20 años, casi 20 años viviendo. Ya me casé con boyacense, mi esposa es de acá de Boyacá, y Ajá. estamos viviendo acá en Sogamoso. Una tierra bella y fría en Colombia. Sí, Hermano señor. Zacarías, ¿qué momentos difíciles vivió Zacarías Palacios en cuanto al menosprecio? ¿Cómo los enfrentó? Bueno, bueno, yo soy, he tenido una condición que casi no me afecta mucho el grado de dificultad que puede haber en cuanto a la convivencia con otras personas. Lo aprendí a manejar porque le presté atención a ciertos pasajes de la Biblia y tuve un pastor que nos enseñaba eso. Yo fui discípulo del hermano Carlos Fontalvo, un anciano, el papá de los Fontalvos en Barranquilla. Uh-huh. Y él combatía mucho el tema del chisme en la iglesia, el tema de los complejos de inferioridad. Él combatía mucho eso. Dios lo usaba mucho eso. Y yo era una persona muy acomplejada. Si alguien me hacía un desprecio, yo no me sentía mal. O sea, yo daba eso como algo justo, como algo que me tenía que pasar a mí. Yo lo aceptaba, simplemente. Y entonces eso me hacía aceptar más mis complejos de inferioridad. Yo era una persona muy acomplejada. Bastante acomplejada. Yo era bastante, es decir, casi que tímido de una manera bastante interesante. Yo no me atrevía a hablarle de amores a una muchacha. Me sentía muy inferior. Y para colmo, a la que le ponía el ojo era una de esas bien encopetadas. Ay, Dios mío. Entonces, imagínense, uno acomplejado y poner el ojo a una mujer que lo superaba uno en cultura, en economía, en muchas cosas, pues eso hacía más que aceptar a mi situación y decía, no, yo no puedo, eso me hizo avanzar en el tema de estar soltero en la iglesia toda mi vida. Yo me casé a los 44 años de edad. Me convertí a los 22 y duré 22 años más en la iglesia de soltero, sin conocérsele una novia, nada. Pero era por la condición mía de timidez.
Entonces, en ese orden de ideas, si alguien me menospreció, no lo tomé muy en cuenta. Yo aceptaba que eso era mi situación. Y entonces el hermano Carlos nos enseñaba y él nos decía, mire, cuando alguien los ofenda, cuando alguien los ofenda, pásenlo por alto, no le presten tanto, no le ponga tanto misterio, que eso es normal. Y él nos ponía ejemplos. Nos ponía ejemplos de las ovejas, los rebaños de ganado, de ovejas o de vacas. Siempre cuando están las vacas en los tumultos, la una patea a la otra le mete un cuernazo a la otra, se rozan, pero al mismo tiempo ellas no pueden vivir solas. Se sienten bien cuando están juntas. Entonces él nos enseñaba esas cosas y entonces yo no fui una persona que me sentí tan herido porque alguien me miró por encima del hombro o algo. Yo a esas cosas nunca le he prestado atención. Y entonces he aprendido a convivir en la iglesia ya sin complejos, o sea, con los pies en la tierra, reconociendo es decir, hasta dónde puedo yo, hasta dónde es mi nivel, reconociendo mi nivel, porque hay niveles, en todos hay estratos y todas esas cosas, yo lo reconozco. Pero no manejo el complejo que no, que alguien me están haciendo esto porque yo soy negro, me están haciendo esto porque yo soy pobre, me están haciendo esto porque yo soy... No, yo no sufro de esos complejos ya. Dios me ha ayudado a superarlos y vivo bien. Cuando veo a un hermano que prospera, que lo veo allá arriba alto, yo le doy gracias a Dios y me gozo por él. Y si yo pudiera traerme a otro que está por debajo del nivel mío, yo lo haría. Entonces yo vivo así, ni muy, ni tan. Muy bien, pues estamos teniendo una conversación con el músico, ministro de alabanza de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Zacarías Palacios, aquí en la entrevista. Quiero preguntarle al hermano Zacarías Palacios, ¿por qué ser un hijo de Dios es la cosa más bella? Porque en últimas, uno puede llegar a tener muchos logros. Yo me alegro por la juventud de hoy en día, que gracias a Dios se le ha abierto las puertas a nuestros jóvenes. Yo tengo una hija, ya sabes quién es, y ella ya comienza a figurar, y en esa generación, los jóvenes, uno los ve como Dios los ha bendecido en este momento desde la historia. Ellos tienen un privilegio muy grande porque realmente las cosas se les han ido dando con mucho más facilidad que a nosotros. Y eso es una bendición. Otros en el tema de la predicación, otros en el tema del profesionalismo. Ya en la iglesia hay muchos profesionales en todas las ramas intelectuales que hay. Y eso es una bendición. Otros en el tema de la predicación, otros en el tema del profesionalismo. Ya en la iglesia hay muchos profesionales en todas las ramas intelectuales que hay. Y eso es una cosa muy bonita. La persona puede llegar a tener muchas cosas, llegar muy lejos, aprender muchas cosas, conquistar espacios que realicen su vida como persona y todo, pero en última eso se va a acabar. Todo eso va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, un hijo de Dios, la persona que llega que logra el estatus de hijo de Dios, porque la Biblia dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, mas el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos, las personas, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, o sea, de llegar a ser un hijo de Dios. Y la palabra hijo de Dios encierra el género masculino y el femenino. Hoy en día es que ya han dicho las hijas de Dios y los hijos de Dios, los hermanos y las hermanas. Pero la palabra hijo de Dios en la Biblia está encerrando
a todos, ser humano, hombre y mujer. Entonces, ser un hijo de Dios realmente es lo que al hombre o a la mujer le queda en su vida y es lo que va a permanecer y es lo que lo va a llevar a formar parte de esa vida eterna que Dios le ha ofrecido a todos los que creen en él. Cuando él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ser un hijo de Dios es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Muy bien, canciones memorables. Le decía hace un momento cuando empezábamos la entrevista que también me las sé, porque recuerdo y quiero contarle a nuestros amigos, a quienes ahora, que la mayoría tienen redes sociales y se pueden enterar de este trabajo que estamos haciendo, que yo crecí escuchando la música del hermano Zacarías Palacios y que todas las mañanas cuando me levantaban sonaban, así como la música del hermano Akerles Ascanio, que por cierto lo tuvimos aquí en la entrevista también. Por aquí la pueden buscar, la pueden encontrar, al hermano Akerles Ascanio. Mire, hermano Zacarías, a él le preguntamos que si tendría un espacio para compartir con amigos, ¿con quién lo haría? ¿Con quién compartiría ese momento? Y lo nombró a usted. ¿Qué significa el hermano Akerles Ascanio para usted? Ay, muchas gracias. Yo sé que es así porque él me lo ha demostrado. Con él tenemos una amistad muy bonita. Muy bonita. Él me defiende, yo lo defiendo. Cuando se encuentra uno por ahí, personas que critican, porque somos sujetos de crítica, y eso es normal. Cuando surgen las comparaciones, porque somos sujetos de comparar. No, que a mí me gusta no sé qué, que fulano es así, que tal. Entonces, cuando vienen esas comparaciones y esas quejas, si es delante de mí y es contra él, yo siempre busco la manera de defenderlo, porque yo sé que así como lo están haciendo con él, también lo pueden hacer conmigo y somos sujetos de esas cosas. Y es normal, pero yo lo respeto mucho, lo quiero mucho y admiro mucho lo que Dios ha puesto en el hermano Akerles. Ha sido tremenda bendición para la humanidad. De aquí en adelante, ¿con qué sueña Zacarías Palacios? ¿Qué le hace falta lograr? ¿Qué quisiera cumplir en su vida? Bueno, en este momento de la historia, que ya se me está acabando el tiempo, yo tengo 68 años cumplidos y ya comienzan a aparecer las secuelas en el cuerpo por el desorden de la juventud, porque uno sin ningún tipo de orientación para la salud, en la juventud comete muchos errores en lo que come, en lo que bebe, en lo que hace, y ya comienzan las secuelas a aparecer. En este momento, mi ambición sería llegar a unos añitos más para ver a mis hijos, a Dana y a Felipe, de alguna manera estables en lo que hacen, que ya se puedan defender. Y si me dan un nieto, eso sería lo más grande. Eso sería lo más hermoso que uno aspiraría a ver. Porque para mí, cosas ya no... la casita aquí donde estoy, estamos a punto de terminarla de pagar. Con mi esposa, Dios nos ha ayudado y ya estamos a punto de terminarla de pagar. Ya tenemos un rincón donde vivir. Y pues ya, pues, si se muere uno de hambre, pues... En África me he muerto mucho de hambre porque no me puedo morir yo. Entonces, pues, no me asusta que llegue el momento que ya no encuentre en qué trabajar para ganarme la comida y me muera de hambre. Pues, si eso pasa, pues Dios, y si Dios lo permite, bendito sea su nombre. Pero aspirar en este momento, ver a mis hijos, salir adelante, que mi esposa esté bien. Dios me la ha guardado 2 veces de cáncer terminal. En 2 veces me la ha sanado, me la ha sacado adelante y que me muera yo primero. Y bueno, esas cositas. Y mientras vivo, cantarle al Señor es lo que más me gusta y lo hago con mucho respeto y responsabilidad delante del Señor y de su pueblo. Ya no tengo nada que aparentar, no quiero a nadie aparentarle, porque ya eso ya no, esa etapa de aparentarle a nadie, si la hubo en mi vida en algún grado, ya no quiero aparecer en nada, ni en los primeros
titulares ni nada, yo no aspiro a nada, yo quiero seguir viviendo los días que me dio Dios para servirle a Él y estar con mi familia y que Dios me permita terminar mis días en su camino. Eso sí lo quiero, nunca lo dejaré de pensar. Hemos llegado a un ámbito familiar. Hablemos en este momento de qué significan Dana y Felipe para la vida de Zacarías Palacios. Sí, significa mucho, eso que te estaba diciendo. Ellos son como todo padre, ver la versión mejorada de lo que uno es o de lo que uno fue, ver la versión en ellos mejorada. Y yo creo que eso está pasando. Por ejemplo, en el caso de Dana, ella es una artista que tiene condiciones muy buenas. Si Dios le permite seguirle sirviendo en la música, lo va a hacer de una manera mejor aún que la mía. Y en el caso de mi hijo, fíjate que yo soy malo para los idiomas. Yo he estado tratando de aprender inglés, aunque sea un poquito, durante toda mi vida y no he sido capaz de aprenderme ni 3 palabritas. No lo entiendo, me lo explican de una manera y de otra y no lo puedo entender. No es tan fácil, déjeme decirle. Y mi hijo en este momento es un bilingüe. Él salió del colegio destacado en inglés y él no pudo entrar a la universidad porque el puntaje no le ayudó. Le conseguimos un patrocinador en el SENA, en Bucaramanga, hizo un curso en el SENA y se pulió tanto en inglés que ahorita lo están peleando las multinacionales de esos ¿cómo se llama? Unas empresas que hay para atender llamadas. ¿Call center? Esos call center. Se lo están peleando porque ya se han dado cuenta que él es destacado en inglés. Imagínense, eso para mí es una alegría. Lo que yo no pude hacer y verlo en él, eso es algo que me llena de alegría. Él es muy bueno para el inglés. Entonces, eso, ver en ellos que es una versión mejorada de lo que fui yo y eso me llena de satisfacción. Bien, pues hablemos ahora. Empecemos por este punto. ¿Cómo hizo un hombre que era un tanto tímido para conquistar a la hermana Nancy? Bueno, el caso de Nancy y yo fue algo que ni yo hubo un tiempo que no me lo creía, porque yo decía, una mujer tan bonita, y yo siempre pensaba en mi complejo. Fue algo, cuando yo grabé los primeros volúmenes, creo que el primer volumen, ese volumen 1 tuvo un apogeo impresionante en la iglesia. Ese cassette voló por todas partes. A donde había un pentecostal de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, ese cassette se oía regrabado como fuera, pero ese cassette volaba por todas partes. Y un pretendiente de ella, porque ella fue expulsada de su casa, aquí en Sogamoso, cuando se entregó al Señor, ella fue expulsada de su casa por causa del Señor. Y ella vivía sola. Y era una chica que servía en la iglesia y era muy querida. La iglesia la quería muchísimo, todavía. Ella es muy querida aquí en Sogamoso. Y entonces el pastor, tú sabes que los pastores tienen muy en cuenta a las chicas que son son talentosas y que le sirven al Señor y de alguna manera la comunican con los obreros que aspiran también a ser predicadores. Las referencias que llaman. Exactamente. Entonces había un pretendiente detrás de ella que era obrero y se la quería cuadrar. Y como regalo le trajo un cassette de Zacarías. Y ella comenzó a oír el cassette y a ver
la foto de la carátula y entonces ella un día cualquiera se dio a la molestia de marcar. En ese tiempo los teléfonos eran por Telecom. Eran por Telecom. Y había que hacer una fila en Telecom y era carísimo llamar. Un minuto, en ese tiempo, hace 24 años, podía valer entre 600, 800 y hasta 1,000 pesos un minuto. Eso era carísimo. Y ella fue a Telecom a llamarme al teléfono que había en la carátula para felicitarme por las canciones, porque le gustó muchísimo el cassette. Y sí, yo contesté la llamada y ella me dijo, lo estoy llamando, hermano, para felicitarlo por este cassette tan bonito, esas canciones que le da el Señor a usted, que Dios lo siga usando y Bueno, y yo pues le recibí la llamada. En ese tiempo uno cargaba una libreta con números telefónicos. Ajá. Algunos me los sabía, los más así de amigos, de pastores. Yo llegué a saberme más de 150 números telefónicos de memoria. Y los que no, iba a la libreta y ahí estaba. Entonces, pues, apunté el número de ella y seguimos siendo amigos. Yo en ese momento tenía una novia muy bonita también, de su tierra, del norte de Santander. Bonita. Ella era de San Calixto, pero se había ido a vivir a Barranquilla porque la familia no me aceptó en la casa, no me dio la entrada. Ellos tenían prejuicios de cultura, de raza y esas cosas. Uh-huh. Y la chica, una rubia muy linda, de ojos verdes, y jovencita. En ese momento ella tenía 17 años. Para ellos era un escándalo que ella se estuviera enamorando de mí. Y ella se fue a vivir a Barranquilla, donde otra hermana, que ella sí me abrió la puerta de allá. Me dijo, hermano Zacarías, que puede venir, tranquilo, que conmigo sí, la cosa es diferente. Pero era muy lejos, viajar de Bucaramanga a Barranquilla a ver la novia, eso no se podía hacer todos los días. Y en ese momento que llegó Nancy con el teléfono, yo comencé a tener un distanciamiento con mi novia por los problemas con la familia y por lo difícil que era para ir yo allá. La economía no me daba para visitarla. Y allá no había los medios digitales que hay ahora y la facilidad para comunicarse. No, era a través de Telecom, y eso era muy complicado, vivir de llamadas, haciendo llamadas y eso. Y en Barranquilla había el pastor que la ministraba a ella, no estaba de acuerdo con la relación mía. Y sí le metía a otro allá por los ojos, se lo metía así. Y esas cosas se fueron dando, y entonces yo me fui distanciando, y entonces comenzaron las conversaciones con Nancy por teléfono, comenzaron como más a menudo. Y entonces allá, lo de allá se fue quedando, y lo de acá fue creciendo. Hasta que llegó el momento que nos comprometimos por teléfono. Yo no la conocía. Wow. Sí. Yo la había visto una sola vez en un retiro en Valledupar, pero de esas cosas que uno ve a las personas que vinieron el bus que vino de Sogamoso, y entre ellas otras personas, pero nada de nada. Pero ya acá, a través del teléfono, se fueron dando las cosas hasta que nos comprometimos, y cuando nos casamos, nos habíamos visto 3 veces. Ella fue a Bucaramanga, yo vine a Sogamoso, y después el día que vine a casarme. Yo entiendo eso perfectamente, tengo una historia parecida. ¿Verdad? Sí, señor. Por ahí está, si quiere, para que la vean, aquí les vamos a dejar el link también. Nosotros estamos en pro de hacer una biografía y subirla a YouTube. Y entonces ahí van a salir todas esas cositas. Buenísimo. Hermano Zacarías, esto es hablando de la historia de amor, de cómo se conoce con ella, pero hace un momento también mencionó un episodio
que han tenido por 2 ocasiones con la hermana Nancy es acerca del cáncer. ¿Cómo el Señor ha actuado en medio de esta situación? La enfermedad tocó a mi puerta en el año 2007. Fue difícil. Yo estaba muy enfermo cuando a ella se le descubrió el cáncer. Ella se enfermó supuestamente por el impacto que le producía verme a mí, la condición como yo estaba. Yo tenía que salir a trabajar a largos viajes porque mi trabajo era tenaz, viajar 12, 18, 21 horas, 24 horas, 36 horas para ir a un lugar a cantar. Eso me produjo un estrés bastante impresionante. La palabra estrés yo la conozco, es una enfermedad muy peligrosa. Y yo estaba muy enfermo, estresado. El sistema nervioso central mío no valía un peso, yo estaba vuelto nada. Y cuando el sistema nervioso central se descompone, uno se enferma de todo. Y los médicos no le encuentran diagnóstico. Le miden el azúcar, está bien, le miden la presión, está bien, le miden, todo está bien, pero uno está mal. Y en esa situación ella comenzó a enfermarse, y entonces ya yo la vi muy decaída un día, y entonces le dije, mami, vamos a un gastroenterólogo para que te haga un examen, porque el vientre le crecía y ya nosotros ya no podíamos tener hijos, porque el último hijo que fue Felipe tenía 3 años y ya nosotros habíamos cortado toda posibilidad de tener familia. Y le crecía el vientre y ella mal, y los médicos le mandaban era que Milanta para la gastritis. Yo dije, no, eso no es gastritis, tú tienes que tener algo. Y le hice le mandé a hacer una ecografía y le descubrieron el tumor. El tumor en la matriz. Bueno, se prendieron las alarmas y ya nos olvidamos de mí porque cáncer, y uy, Dios mío, y ya yo estaba enfermo, pero ya eso pasó a un segundo plano y ella fue muy bien atendida, la recibieron en el cancerológico en Bogotá. Tuvimos, por la gracia de Dios, muy buenas influencias aquí en Sogamoso, cuando eso estaba todavía recién salido el hermano Edgar Espíndola de la alcaldía. Había muy buenas relaciones aquí en la ciudad con el hospital, con la gente de aquí de influencias, pues así, y a ella la atendieron muy bien. Eso fue rapidito que le consiguieron una cama en el cancerológico de Bogotá, que había personas 3 meses buscando una cama y no la encontraban. Y a ella se la consiguieron en 3 días. La atendieron muy bien y entonces que sí, que es para cirugía. Bueno, a los 8 días de estar allá, le programaron la cirugía. Pero cuando los médicos fueron a hacer la operación, se encontraron con una sorpresa, y es que ya el cáncer había hecho metástasis. Entonces, así como entraron, vieron el tumor, pues volvieron a cerrar. No había forma de extirparlo porque hacerlo era provocarle una hemorragia innecesaria. Y entonces me llamaron y me explicaron la situación. Ella ya no va a poder seguir viviendo, ella queda desahuciada, el tumor está muy avanzado, su cuerpo está invadido, y eso fue lo que nos dijeron. Y la internaron en el 5º piso donde están todos los desahuciados. Todos los días salían 3, 4 muertos. Y bueno, esa era la situación, y ahí en ese momento fue que Dios trató con nosotros y Dios levantó a mi esposa de allí. Hay una canción que salió de ahí, porque yo intentaba orar para pedirle una explicación a Dios por qué mi esposa se moría si yo me había casado con ella y habíamos tenido esos 2 niños, estaban pequeños, y bueno, yo le decía a Dios, no entiendo, yo creo que aquí hay un error. Yo le decía a Dios, esto es un error, esto no puede ser,
O sea, que en el fondo yo sentía que ella no se iba a morir. Y Dios una noche me hizo entender, casi que yo escuché la voz de Dios que me dijo, todavía no, todavía no. Y esa frase marcó mi vida de tal manera que se convirtió en canción. Todavía no. Y mi esposa, Dios la levantó de allí. Cuando los médicos se dieron cuenta, y entonces pasó un día un médico por ahí y tú eres la esposa del morenito, ¿y cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pues yo creí que ya todavía salido de aquí. Es decir, creía que se había muerto. Entonces, ella le dijo, no, yo estoy aquí. Oye, pero te veo bien. Y entonces, déjame, yo voy abajo y traigo unos instrumentos para hacerte unos exámenes porque yo te veo bien. Y estoy pensando que el Dios de ustedes te hizo el milagrito, porque él se había dado cuenta que nosotros somos cristianos. Yo le había hablado del Señor a él y le había dicho que somos pentecostales, porque él es de Sincelejo, Sucre, y yo tengo muy buenas relaciones con la iglesia allá en la costa, y le dije, yo conozco mucho allá a los hermanos, yo soy de la iglesia pentecostal, y me dijo, sí, yo tengo familia en esa iglesia, y bueno, nos habíamos hecho un poquito conocidos. Y entonces fue y trajo y le hizo unos exámenes y se fue, y al otro día vino con tremenda noticia. Le digo, mija, tú estás bien, Dios te está salvando, ese cáncer ha desaparecido. Hay un residuo, pero muy mínimo en tu cuerpo. Y eso, bueno, eso es lo que pasó. Sí. Y ella está aquí por la misericordia de Dios. Hace 2 años, en el 2017, a mediados del 2017, después de 12 años, volvió a recaer con cáncer de mama. Y lo que fue el segundo semestre de 2017 y 2018, tuvimos en ese corre otra vez, pero Dios la sacó adelante otra vez. Y aquí está Nancy bien. Ella está totalmente bien, gracias a Dios. Sí, señor. ¿Qué le dice usted a aquella familia que está pasando por una situación parecida, hermano Zacarías? Pues como decirle no, porque ni siquiera yo creo que lo que pasó en nosotros fue porque nosotros nos lo merezcamos, porque hicimos algo extraordinario, porque la oración mía o la oración de fulano de tal, la iglesia estaba orando por nosotros. La iglesia estaba orando por nosotros y Dios tuvo mi misericordia de Dios. Dios tuvo misericordia de mí, fue de mí. Porque yo era el que quedaba viudo con 2 hijos pequeños. Y Dios tuvo misericordia de mí y sanó a mi esposa. La puede tener contigo, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero nunca presionemos a Dios diciéndole que porque yo soy cristiano, yo no me voy a morir. Dios no le ha prometido a nadie que no se va a morir. Pero Dios sí ha prometido que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, estamos en eso. Dios nos puede sanar porque Él lo puede hacer. Y si Él quiere, lo puede hacer. La gran frase que encontramos en la Biblia, que siempre me impresiona, fue la que le dijo el leproso. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesucristo se volteó y le dijo, quiero. Sé limpio. Pero en un momento dado él puede decir, bueno, no quiero. Y nosotros somos conscientes que Él es soberano, pero si Él quiere, te puede sanar aquí y ahora, porque Él puede hacerlo y Él lo ha hecho muchas veces. ¿Y por qué no hacerlo contigo? Lo puede hacer contigo. Si tú puedes creer y el Señor quiere, está hecho. En el nombre de Jesús. Muy bien, vamos con preguntas rápidas. ¿Qué le hace dar mal genio a Zacarías Palacios? Que me hagan preguntas obvias. Me enfurece que me hagan una pregunta obvia. Por ejemplo, un niñito, hermano, ¿usted es negrito? No lo estás viendo. Ok. Dios mío, que el Señor me ayude y le haya hecho buenas preguntas. ¿Qué lo hace ser feliz?
me hace ser feliz ver a mi familia bien. Y en términos generales, el bienestar de la iglesia, que es el grupo al que yo pertenezco y al que más admiro en la tierra, ver el éxito de la iglesia, sus conquistas, donde Dios nos ha permitido llegar, que sin duda en esta iglesia está la mano de Dios metida. Eso me hace feliz. ¿Lugar favorito en el que le gusta estar, al que le gusta viajar? Estar en mi casa. Viajar, un lugar que me guste viajar de las ciudades colombianas, me pone en aprieto, porque me gusta Cúcuta, me gusta Bucaramanga, me gusta Medellín, me gusta Bogotá, me gusta Valledupar, Barranquilla. Me encanta estar donde esté la iglesia. ¿Qué disfruta hacer? Algunas cosas, me gusta la cocina. Yo soy un cocinero empedernido. Algunas comidas que me gustan mucho. No sé si a alguien, aquí en mi casa les gusta, gracias a Dios. Me encanta cocinar. ¿Cuál es el consejo que le da Zacarías Palacios a la nueva generación de músicos, a los que están ahora? Bueno, el consejo que yo le doy a los músicos, siempre me hacen esa pregunta, a las iglesias donde voy, a las giras, en las reuniones, en los conciertos y en las entrevistas. El consejo que yo le doy a los músicos es como muy elemental. No hay una palabra clásica de Zacarías que diga, uy, ese Zacarías dice unas cosas, mire lo que dijo Zacarías. No, es algo muy elemental. El consejo que yo le doy a los músicos es que seamos cristianos. Reconocer la obra que Cristo hizo para traerte aquí a la iglesia y ser parte de ella. Cuidar eso más que todo. Y si tú eres bíblico, ya sabes los versículos que hablan sobre eso. ¿Qué quedaría de nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Y qué recompensa podría dar a alguien por su alma? Entonces, ganar fama, ganar el mundo, ganar todo eso y perder el alma, no tiene sentido. Entonces, ser cristiano es lo que yo le recomiendo a los músicos. Manténgase fiel a Dios y si Dios lo usa, ok, gracias a Dios. Pero no debemos llevar de cosas, que porque yo canto, que porque yo toco un instrumento, porque yo hago aquí o hago acá y sale muy bonito en el video y todo eso. Eso son cosas que no, sí hay que hacerlas, yo las hago. Y gracias a Dios por lo que me ha permitido cantar mis canciones, componer muchas canciones, grabar muchos himnos. Tengo 9 volúmenes y todo el mundo les gusta y me felicitan y me mandan el mensaje por YouTube y todo. Pero yo lo que sé es que soy un hijo de Dios y eso es lo que yo quiero ser hasta el final. Seamos cristianos. La canción que más le ha gustado de todas las que el Señor le ha regalado. Ay. Es como difícil. Porque es como los hijos. Cuando tú tienes 4 o 5 hijos, a todos los quieres. Algunos Entonces, de ellos, sí. La más significativa. Digamos una, para que salgamos de ahí. El amor es un don. Es hermosa, por cierto. Tiene este espacio, hermano Zacarías, para que cante una canción aquí en esta entrevista y para el Señor y para todos los que nos están viendo a través de Gustavo y Yarlene. ¿Y como cuál sería? Uy, yo me sé varias, pero la que usted sienta en este momento cantar. Quisiera que cantáramos esa, que dice, todavía no, la que Dios me dio en relación a la salud de mi esposa. No sé si me lo permite. Claro que sí, es significativa para usted, así que vamos a cantarla y una vez terminada,
hablamos un poco más de lo que viene. Ok, listo. Sí, hola, hola. Sí. Vamos a escuchar esta canción, Todavía No. Esta canción me la dio el Señor en medio del momento difícil que estábamos pasando en la salud de mi esposa, cuando ella estaba desahuciada de un cáncer terminal. Y una noche el Señor me hizo escuchar la voz de Él en mi corazón, en mi mente y en mi oído. Y me dijo, Zacarías, todavía no. Y entonces esa frase impactó mi vida, se convirtió en canción y quiero compartirla con ustedes en esta noche, en esta mañana o en este mediodía, depende del momento que me estés escuchando. Ahí está. Todavía no. Gloria a Dios. Amén, amén. Sé que te puedes marchar de aquí. Eso me puso a pensar, oh sí. Entonces me puse a orar por ti. En el nombre de Jesús. Y la respuesta de Dios, yo te la vengo a decir. Cristo me dijo a mí que todavía hay solución. El viaje se canceló. Todavía no, ya no debes marchar. Todavía no, Dios sanó la enfermedad que había en ti. Todavía no, sigue tu vida feliz. Todavía no, vas a tener que amar y cantar y reír. Todavía no, di que te quieres quedar, que no te quieres marchar. ¿Cómo nos vas a dejar? Cristo ha dicho que no, todavía no. Di que te quieres quedar, que no te quieres marchar. ¿Cómo nos vas a dejar? Cristo ha dicho que no. Cristo ha dicho que no. Amén, amén. Muy bien. Ahora sí, hermano Zacarías, ¿qué viene para este 2021? Bueno, para el 2021 esperamos que Dios nos siga guardando, porque la verdad que ha sido un año difícil. Yo he estado a punto es decir, las defensas se me han bajado por muchas situaciones que hemos pasado. Algunos amigos nuestros que han caído, que han muerto. Y yo soy una persona muy sentimental y cuando me llegan esas noticias, por ejemplo, el descenso, el fallecimiento del hermano Ciro Calderón, fue algo muy duro para mí. Yo ese día casi que me voy también con él. Se me bajaron las defensas y entonces he estado de salud, he pasado algunas crisis bastante difíciles. Pero el Señor me ha guardado. Espero que me siga guardando para este 2021 y nos permita hacer algunas cositas que ya dije. Grabar un nuevo álbum que tengo ahí ya listo y seguir aquí en la casa porque
Todavía no hay esperanza de salir a viajar, la cosa está muy difícil. Por la edad en la que yo estoy y mi condición física me aconseja estarme en la casa. Entonces, esperemos que Dios sea con nosotros, pero estamos en la mano del Señor, lo que el Señor quiera, y pues si hay algunas cositas que hacer, se hacen, pero no hay mucho que decir en cuanto a eso, porque la situación no me permite hablar de proyectos. El que ya les conté, pienso grabar 5 canciones, espero que el Señor me permita hacerlos, unas letras muy bonitas. Ojalá Dios me diera la oportunidad de compartirlas con el pueblo de Dios, y eso es lo que sé hacer y es lo que voy a seguir haciendo. Si la situación mejora y puedo seguir viajando, sería de bendición, porque es lo que me gusta hacer y es lo que tengo para compartir, y el Señor me lo permite. Lo haré con mucho gusto, y ahí estamos. Cualquiera que me esté escuchando, si me necesita, llámeme y ahí hablamos a ver si puedo ir. Muy bien. Hay algo que le debo preguntar antes de terminar esta entrevista. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Bueno, yo creo que a todos nos gusta dejar un legado, pero si las cosas no cambian mucho, si el Señor me permite terminar mis días fiel a Dios, que es lo que creo que quiere Él, porque una de las canciones que vienen para este nuevo álbum es esa. Para darles una idea de lo que yo pienso de Dios, porque con todo el respeto de mis compañeros músicos y cantantes y predicadores, hay personas que dicen que me quite todo, que Dios que me falte todo, pero que no me falte Él. Para mí esa palabra no tiene sentido, porque si yo tengo a Dios, lo tengo todo. Entonces, ¿cómo es que lo voy a tener a Él y me puede faltar todo? Eso no tiene sentido. Dios quiere que tengamos lo que Él quiere que tengamos, porque Él es bueno y nos ha abierto una riqueza incalculable para con nosotros. Él nos ha hecho ricos. Él se hizo pobre para hacernos ricos. Él murió para que nosotros vivamos. Eso es el sentido del Evangelio. Él siendo Dios se hizo hombre. Siendo rico se hizo pobre. Siendo la vida murió. Y todo lo hizo para que nosotros tengamos todo aquello. O sea, no tiene sentido decirle a Dios que me falte todo, pero que no me falte Él. Eso no tiene sentido. Entonces, una de mis canciones es esa, que si Dios vino a buscarme y me encontró, ¿por qué razón tendría que dejarme? Eso es una de mis canciones. Entonces, si todo sigue igual y termino mis días siendo fiel al Señor, que no sea yo el que cometa un error para que eso no continúe hasta el final, creo que me van a recordar por ser un cristiano fiel. Y eso para mí es lo más grande. Mis canciones quedarán ahí, a algunos les gusta, a otros no les gusta y se las seguirán escuchando, pero lo que más quiero es que digan, Él fue un cristiano fiel. Hermano Zacarías, quiero agradecerle por este tiempo, por este espacio. Gracias por compartir con nosotros su testimonio, sus experiencias. Lo admiramos mucho. Muchas gracias, hermana Yarleni. No sé por qué tenía como un sabor a que esto iba a suceder, porque yo veía que estabas entrevistando. Yo me he visto tus entrevistas. Me vi al hermano Gerardo Murillo, me he visto varias. Yo dije, uy, ella va a llegar ante mí, Y no porque yo me crea que soy importante, sino que para ustedes sí sé que soy importante. Entonces yo sabía que esto iba a pasar. No soy el mejor prospecto para las entrevistas. Realmente mi voz es bonita es cuando canto.
para hablar soy un poquito pésimo, pero bueno, ya me tocó y pues ahí quedó. Ahí sacan lo que mejor sirva, lo que mejor te pueda servir. Tenemos mucho por aprender. Usted es un testimonio, lo que nos acaba de contar a nivel familiar también es un testimonio para mí y para todos los que nos están viendo aquí a través de Gustavo y Yarleni. Por esto le agradecemos por su tiempo. A todos ustedes, muchísimas gracias también por vernos aquí en la entrevista. Recuerde que pueden suscribirse aquí en el botoncito rojo y activar la campanita para que siempre estén atentos y les llegue nuestro contenido de primera mano. Un abrazo para todos, el Señor Jesús les bendiga. Nos vemos en 8 días con otra entrevista.